Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20, la mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20, un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20 y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20. Amigos oyentes, ¿qué tal? Bienvenidos al Informativo C20 que originamos desde las estaciones del Grupo Cima Producciones, Ecoradio Estéreo y Comunicar 20. Emisión de hoy, día 6 de marzo del año 2024. Saludamos a esta hora de la mañana a William Rojas de La Reacción Prensa Digital. Un cordial saludo para toda nuestra amable audiencia. Este es el Informativo C20 con toda la actualidad de Colombia y el mundo para que usted esté siempre bien informado. Soy William Rojas, el filósofo, analista político de prensa, y les doy la bienvenida aquí desde www.lareaccionprensa.com, www.comunicar20.com y www.ecoradioestereo.com. Arrancamos el día siendo hoy 6 de marzo del año 2024. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. En este momento hay alguna porción de neblina en algunos sectores de la capital. La temperatura es de 14 grados centígrados. Humedad relativa del 82%, amaneció a las 6 de la mañana 7 minutos, anochecerá a las 6 de la tarde y 9 minutos. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 21 grados centígrados y el cielo estará parcialmente nublado, pero no se prevén lluvias intensas hoy en Bogotá. Andamos tus pasos, contamos tus historias, vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el Informativo. En la mañana. Este fenómeno del Niño en Colombia ha llevado a un aumento significativo en el consumo de agua en varios barrios de Bogotá. Estas cifras las entregó hace quizás una semana, un poco menos, la empresa de acueducto y alcantarillado de la capital, que ha identificado 5 zonas, en su mayoría de barrios estratos 3, 4 y 5. Y estos son los barrios donde en Bogotá más se consume agua y también donde más se dispara el valor del recibo por el consumo. En Usaquén, en los barrios Cedritos, Country Club, Santa Bárbara Occidental. En la localidad de Suba, en los barrios Villa del Prado, San José de Bavaria, Masurén, Niza Sur, El Batán y La Castellana. En Barrios Unidos, en Niza Sur y El Batán. En Kennedy y Tunjuelito, en el sector de Carvajal, que está aledaño a la Escuela General Santander y al Parque El Tunal. Y en Engativá, el sector del Jardín Botánico, las Ferias Occidental y La Estrada. Las mediciones indican que el aumento se concentra en actividades cotidianas, siendo el 58% del agua destinado al aseo personal y un 23% en la cocina. Los hogares bogotanos emplean 6.9 litros, 6.910 litros debe ser al mes en actividades como ducharse, lavarse los dientes o afeitarse. Además se utilizan 2.770 litros al mes en la preparación de alimentos, lavado de verduras y limpieza de utensilios. La situación del agua en Bogotá tiende a complicarse y aunque de momento no hay ningún indicio de cortes en el agua, de suspensiones en el servicio, sí hay algunas cosas que debemos todos seguir y no solamente en el fenómeno del Niño, sino en todos los momentos de nuestra vida. Primero, dice la empresa de acueducto, la ducha no debe tardar más de 5 minutos, utilizar la lavadora con carga completa, cerrar la llave al momento de cepillarse o afeitarse, revisar posibles escapes en llaves, duchas y tuberías y evitar lavar el carro con chorros de agua.
Sugerencias sencillas. Estamos en un momento complicado aquí en Bogotá por cuestión del agua. Al aire Comunicar 20, el mundo en la red. Con el propósito de incentivar la participación en el territorio para buscar ideas y propuestas que puedan ser incluidas en el Plan Distrital de Desarrollo, la Secretaría de Planeación inició los diálogos ciudadanos para la construcción del mismo. El objetivo principal de este plan es mejorar la calidad de vida de todas las personas, todos los ciudadanos, abordando problemas y creando oportunidades para un futuro mejor. Está enfocado en fortalecer la seguridad, mejorar la infraestructura, garantizar servicios esenciales como salud y educación y promover la cultura y el deporte para todos, así como también para abordar los desafíos del cambio climático y fomentar la generación de oportunidades en diversos ámbitos. Análisis de las noticias de Bogotá. Pues delitos como la extorsión crecen en la capital del país. Análisis. En la noticia distrital les cuento que la extorsión en Bogotá ha crecido un 7,9% en la última actualización del año 2023. Y es claro señalar que los grupos delincuenciales que se han tomado diferentes espacios en sectores comerciales, industriales, así como también de mercados populares y amplios lugares donde por supuesto hay un rédito económico, se han inmiscuido en todos estos lugares para empezar a extorsionar de una manera indiscriminada. La situación ha sido tan compleja que hemos visto casos incluso donde llega la extorsión a niveles del homicidio. Sin embargo, todo esto anterior tiene una lógica de fondo. Según un informe de la Fundación de Paz y Reconciliación, PARES, señala que el número de extorsión ha venido subiendo relativamente. Y esto es una tendencia que coincide con las cifras oficiales del Ministerio de Defensa, en el que se observa incluso, por ejemplo, en el primer mes de este año, es decir, de enero del 2024, se presenta igualmente un aumento sustancial en las cuentas y en las cifras. En ese sentido, la extorsión se ha convertido como el principal desafío para la seguridad ciudadana y también que es necesario comprender la lógica que tiene de fondo de cómo las redes criminales han operado frente a esta situación. Grandes ciudades como en el caso de Bogotá, Medellín, incluso Cali, pues se han convertido en escenarios que tienen una afectación seria al respecto. Cabe muy importante entender que las modalidades en las que han utilizado este tipo de extorsión inician primero con sumas pequeñas, sumas a las cuales se le exigen a la víctima que tiene que empezar a consignar por X o Y situación, porque si no van a tomar represalias sobre el asunto. Ahí es donde empiezan estas situaciones a aumentar día tras día, ya que las personas en general no denuncian porque consideran que las cifras al ser menores, pues digamos que empiezan a cumplirles a estos sujetos, a estos criminales, pero lo que no saben es que con el tiempo las cifras siguen aumentando hasta niveles estrepitosos. Las llamadas desde las cárceles siguen continuando, pareciera que no hubiera un control y esto me parece absolutamente delicado. No hay un control al interior del IMPEC porque todavía sigue funcionando. Vimos criminales como en el caso de alias Satanás, que está recluido en la cárcel y sin embargo continúa operando, enviando mensajes de texto, mensajes de voz por WhatsApp. Pues ellos siguen haciendo continuidad al respecto. Yo creo significativamente, señores, que en este momento los trabajos que debe hacer la policía de inteligencia e incluso algunas organizaciones aliadas para encontrar y reducir estos crímenes debe ser inmediata. Hemos visto cómo muchas veces desembocan pues en lo que llamamos el homicidio, y este homicidio pues sí que afecta a todos los sectores. A los comerciantes les digo, es muy importante hablar con el Gaula de la policía. El Gaula es la oficina especializada para casos de extorsión al interior de la institución de la policía. Y hay que enviar la información, obviamente manteniendo las previsiones de seguridad, pero hay que decir las cosas. Si hay una extorsión, por más pequeña que sea, hay que mencionarla e informarla debidamente a las instituciones. Ya de ahí para allá es compromiso de las instituciones.
Ahora bien, desde este punto de vista, ¿qué están haciendo las instituciones? ¿Qué planes de ejecución tienen al respecto? Incluso en una reciente reunión de la cual este servidor tuvo la oportunidad de estar, en reunión con el general de la Metropolitana de Bogotá, general Gualdrón, él mencionaba que la extorsión era uno de los niveles más altos incluso para enero y febrero de este año en comparación del año pasado. Obviamente tiene unos grandes retos y como ese aumento es tan acelerado, se requiere actuar ya. Por eso hay que denunciar y a los organismos de control, los organismos de policía, de inteligencia, actúen de manera coordinada porque si no lo hacen, pues este flagelo va a continuar y es necesario que hayan también medidas urgentes por parte de la Fiscalía General de la Nación. Todos los actores pueden prevenir el delito. El asunto radica es que tanto están dispuestos, qué medidas se han implementado. Esto es muy importante tenerlo presente y obviamente pues enviamos todo el cuidado posible a los ciudadanos y por favor, por más pequeña que sea la extorsión, no la deje a un lado. Denuncie. Seguimos, señores, aquí en el informativo C20. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. Estamos en el informativo C20 con las noticias de la capital de la República. Alertan por aumento de seguridad y disputas territoriales en 6 barrios de Bogotá. Se trata de los barrios Villas del Dorado, La Pirámide, Las Mercedes, El Muelle, Villas del Dorado, San Antonio y Villa Gladys, ubicados en la localidad de Engativá, donde la comunidad ha denunciado la presencia de delincuentes que se camuflan como carreteros, generando un foco de inseguridad que han alcanzado niveles alarmantes. Según el señor Raúl Guzmán, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa del Dorado, hay personas que se disfrazan de carreteros robando en ciclorrutas, sustraen alcantarillados, contadores y cableado público, además de estar presuntamente involucrados en actividades del microtráfico. Usted tiene una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana para escuchar el informe local, las noticias nacionales e internacionales, a través del informativo C20 en la mañana, en sus 2 estaciones sonoras, Ecoradio Estéreo, Sonido Natural, Comunicar 20, El Mundo en la Red y el portal informático La Reacción Prensa. Prensa digital con criterio. Dirige Carlos Julio Calderón Bautista. Analiza William Rojas. Informativo C20 en la mañana. Bueno, les comentamos que aquí en la capital de la República para hoy muchos sectores de oposición y es más, algunos cercanos al actual gobierno han convocado a sus seguidores para estar presentes desde las 10 de la mañana en el Parque Nacional aquí en la capital de la República, ubicado en la carrera séptima con la calle 34. El fin, llegar a mediados de las 11 de la mañana a la Plaza de Bolívar, lugar donde se concentrarán por varias horas en oposición en crítica a las políticas del actual gobierno. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20. Iniciamos nuestro recorrido en Colombia comentándoles que Ecopetrol, la compañía petrolera más importante del país, tiene una noticia buena para cientos de estudiantes que buscan dónde realizar sus prácticas para poder graduarse de sus carreras. La empresa anunció la apertura de una convocatoria en la que ofrece un total de 316 vacantes para estudiantes que quieran desarrollar su etapa práctica o productiva durante el segundo semestre de 2024. Estas vacantes estarán disponibles en 24 ciudades y territorios en los que opera Ecopetrol. Con esta iniciativa, la petrolera busca seleccionar jóvenes que quieran aportar con su talento a los retos que trae la transición energética, las energías renovables, la innovación y la sostenibilidad. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 1 de mayo y se localiza en estudiantes de programas técnicos, tecnológicos o profesionales. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, descartó que el gobierno vaya a aumentar el precio del ACPM en este mes de marzo y aseguró que no hará incrementos mientras no existan acuerdos con el sector transportador. El anuncio se da
horas después de que un sector de los transportadores, incluyendo a Fede Transcarga, convocara un plantón contra el aumento de precios. El tema es que también tenemos que ajustar los tiempos porque los transportadores no pueden ajustar todos los meses los fletes. Entonces, no podemos hacerlo sin concertar con ellos, dijo el ministro Bonilla al Congreso de la República. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. La Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral investigan una nueva denuncia sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del ahora presidente de la República. El origen de la nueva indagación surge de la aprobación por unanimidad de la destinación de 600 millones de pesos de la Unión Sindical Obrera USO, el poderoso sindicato de trabajadores petroleros, para una destinación que llaman campaña Petropresidente, campaña político-electoral, el papel de los trabajadores. Así se desprende de un documento de relatoría de la 20ª Asamblea Ordinaria Nacional de Delegados de la USO, que se realizó en Girón, Santander, entre el 8 y el 9 de junio de 2022, exactamente 10 días antes de la segunda vuelta en la que el señor fue elegido presidente de la República. Noticias en análisis de nuestro país. La JEP, los crímenes de guerra, la diligencia donde no asistieron las disidencias de las FARC. Víctimas de la narcoguerrilla criminal y terrorista de lo que algunos llaman extintas FARC no asistieron a la diligencia de la JEP en protesta por la actitud de estos dirigentes, quienes han mencionado y han declarado que no ven en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la JEP, una posibilidad de que se haga justicia, e incluso han propuesto una ley de punto final. Esto es absolutamente delicado en la situación en la que nos encontramos, toda vez que realmente la JEP fue creada para actuar en estos crímenes de guerra, en estos crímenes que han atentado contra la ciudadanía, contra el buen vivir. Y debido a estas posiciones que han asumido diferentes líderes, pues claramente las víctimas no sienten confianza. Hay algo muy importante, y es que en la mayoría de procesos quienes son los últimos en siquiera recibir, o incluso en muchas ocasiones ni siquiera recibieron justicia, fueron las víctimas. Son las víctimas, al final de cuentas, quienes son los que pagan los platos rotos de las situaciones que se viven en el país, de la criminalidad, del terrorismo. Y como son las víctimas las que sufren, pues si las víctimas no tienen confianza, no se va a poder llegar a una verdad como algunos buscan con estos tribunales de justicia. En ese punto, yo creo que es necesario, primero, hacerles un llamado a los bandidos, a los criminales, porque es que aquí no podemos suavizar las situaciones que se vivieron, el secuestro, la extorsión. No podemos suavizar el asesinato, el homicidio, el reclutamiento forzado, el reclutamiento a menores. No podemos suavizarlo. Y los bandidos, los que estuvieron en el monte cometiendo estas atrocidades, tienen que tener la conciencia de que efectivamente tienen que pagar por lo que cometieron. Y debido a esa situación, pues, si se empieza a deslegitimar la JEP, como algunos hemos dicho y hemos sido críticos al respecto, pues si eso llega a suceder, les cuento que estaremos ante un panorama sombrio. Sombrio porque todo lo que ha sucedido en el país desde que se desconoció el plebiscito hasta la fecha de hoy es una continuidad de errores impresionantes, sobre todo porque al final vuelve y juega. Son las víctimas quienes quedan a un lado sin tener realmente una posibilidad de conocer la verdad de qué pasó con sus familiares, qué pasó con sus hijos, etc. Estas acciones evasivas lo único que podrían generar en un corto plazo es que las audiencias que precisamente tienen la posibilidad de hablar de lo que sucedió en el conflicto armado, pues dejen de ser efectivas. Y si dejan de ser efectivas, pues ¿qué tanto estarían dispuestos estos bandidos y criminales
que hoy están en el Congreso de la República, valga la pena decirlo, porque pues llegaron allá sin votos y sin nada, llegaron allá, y a la fecha de hoy tampoco es que hayan hecho mucho, ¿saben? ¿Qué han hecho de pronto con los salarios que reciben? ¿Qué fundación han creado? ¿Qué reparación a las víctimas han hecho? Incluso el comandante, disculpen, ya no es comandante, ¿no? El senador, discúlpeme, del Partido Comunes, Julián Gallo, mencionó al respecto y dijo que pues que ellos tenían derecho a opinar y a debatir como cualquier colombiano, que para eso hicieron la paz, que no representa una amenaza para nadie. El cinismo en su máxima expresión, señores. Lamentable, muy lamentable ese hecho, porque definitivamente puede abrirse una ventana muy complicada, muy complicada. Seguimos, señores, aquí en su informativo más importante. Recuerden seguirnos en Facebook Live, YouTube Live, @LaRochoEnPrensa. Ahí pueden volver a escuchar este noticiero. Así es, porque la idea es que usted esté con la noticia al día y que pueda volver a escuchar. Seguimos, señores. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. El periodismo colombiano sufrió una dura pérdida con el fallecimiento de uno de los maestros de la Radio Nacional, Luis Enrique Rodríguez López, que perdió la lucha contra una penosa enfermedad a los 63 años. Este profesional de la comunicación social, reconocido por su amplia trayectoria en la radio, trabajó en medios como La Cadena Todelar y en Caracol Radio, pero también por su labor como docente en la Universidad de La Sabana, y no pudo continuar con la batalla que tuvo durante 32 días recluido en la Clínica La Colina en el norte de Bogotá. Sin duda alguna, una gran pérdida la de el profe Luis Enrique Rodríguez. El mundo también es noticia en el informativo C20 en la mañana. Estados Unidos lanzó por segunda vez ayuda humanitaria desde sus aviones hacia el castigado norte de Gaza. En este caso, paquetes que contienen más de 36.800 lotes de comida, informó el Comando Central de Estados Unidos. Este lanzamiento se produjo junto a las Fuerzas Armadas de Jordania, con el objetivo de proporcionar ayuda esencial a los civiles afectados por el conflicto en curso, según el comunicado del CENTCOM, que añadieron que los aviones C-130 estadounidenses lanzaron más de 36.800 lotes de comida y lo recibieron habitantes de esta región, zona muy necesitada, lo que permitió el acceso de civiles a esta ayuda. Ayuda que se da en un contexto de guerra bien complejo y donde realmente es vergonzoso para el mundo ver que a muchas personas les llega comida a través de un avión lanzada desde el aire. Qué vergüenza, ¿no? Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. Bueno, algún día esperamos termine este asedio al pueblo palestino. El 28 de julio de este año serán las elecciones presidenciales en Venezuela, lo anunció el Consejo Nacional Electoral de ese país. Lo curioso de este anuncio es que en esa fecha se conmemora el nacimiento del fallecido dictador Hugo Chávez. Otra de las curiosidades del anuncio del Consejo Nacional es que lo hizo el 5 de marzo, es decir, la misma fecha en que murió el dictador, pero en el año 2013. Según el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, el cronograma, que contempla todos los requisitos constitucionales, legales y técnicos para celebrar las elecciones presidenciales de este año, recoge que las postulaciones de candidatos serán recibidas del 21 al 25 de marzo. Un grupo de canadienses de origen palestino y organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda contra el gobierno canadiense para que no le exporte más material militar a Israel. La demanda alega que las leyes canadienses impiden que Canadá permita a compañías canadienses exportar bienes y tecnología militar a Israel por el sustancial riesgo de que estos artículos puedan ser usados para cometer graves violaciones de la ley internacional y graves actos de violencia contra las mujeres y los niños. Noticias del mundo, análisis
el manejo pésimo de las drogas en Colombia produce reacciones en el mundo. En la noticia internacional les cuento que hay duras críticas por parte del control internacional de los narcóticos en Estados Unidos por el manejo que se le ha dado a la política antidrogas en Colombia. Y es que en el más reciente informe se ha señalado que la erradicación de cultivos de coca pues no se está haciendo bien. Han aumentado los niveles productivos de estas hectáreas que siguen enviando a grandes países consumidores. Ha implementado un sistema de interdicción que le ha permitido decomisar 841 toneladas en lo corrido del año 2023 y asimismo la destrucción de 5.260 laboratorios más en cuanto al año inmediatamente anterior. Pues también se menciona en el estudio que solamente se han radicado 20.000 hectáreas frente a las 69.000 que se erradicaron en el 2022, es decir, una caída del 70% para el año 2023, claro está. Delicada la situación porque sigue continuando esta criminalidad, esta economía guerra, esta economía criminal y no se toman cartas en el asunto. Muchas de las fuerzas colombianas, como en el caso del ejército, han tenido que por situaciones que vivimos, como el tal estallido social que no fue más que una toma, permítame decirlo así, guerrillera, pues al ejército le tocó salir a los centros urbanos y para empezar, digamos, a hacer un fuerte control a estas situaciones de seguridad. Pues debido a que el ejército tuvo que salir a las calles en el sector urbano, pues sucede que los centros rurales quedaron desprovistos de estas fuerzas militares y por ese mismo motivo no se está haciendo los trabajos pertinentes de erradicación. Ahora bien, eso también podría responder a una política del gobierno, porque de todas formas, pues entendemos que la lógica que busca el presidente Gustavo Petro es diferente para en materia de drogas. No es menos cierto que hay que hacer la tarea de erradicación. Si no se hace la tarea, difícilmente se puedan cumplir los compromisos. Sin embargo, estamos viendo en diferentes sectores de Colombia cómo algunos pobladores, por incitación de estos criminales narcoguerrilleros y de todos los demás sectores, y por incitación de ellos, lo que están haciendo es que nuestro ejército nacional tengan que salir corriendo. Prácticamente, eso es lo que estamos viendo. Tienen que salir corriendo porque no les permiten ir a cumplir su función de erradicación. Entonces, definitivamente hay que prestar mucha atención. El consumo de drogas, la producción de drogas y todo lo que tiene que ver afecta tanto al país productor como al país consumidor. Así que esto es un llamado de atención, señor presidente. Revisemos las estrategias, revisemos a ver si se puede cumplir o no. Seguimos aquí en el informativo C20. Y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, decidió abandonar la carrera para la nominación republicana, con lo que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedaría como único aspirante, afirmaron fuentes cercanas a la política republicana a medios estadounidenses. La cadena CBS y el canal CNN indicaron que se espera que Haley haga el anuncio hoy en un encuentro de prensa a las 10 hora este de los Estados Unidos. Haley, de 52 años, había obtenido solo 43 de los 32 delegados republicanos, mientras que Trump se había llevado 64. Cada vez más fácil el camino para el señor Donald Trump. Los deportes en el informativo C20. Bueno, estamos aquí en nuestro informativo comentándoles ahora de la información del deporte. Ayer se jugaron partidos de la Copa Sudamericana en un formato perverso donde los brasileños y los argentinos no se eliminan entre ellos. Van en coche y simplemente después ingresan a la siguiente fase cuando los chilenos, bolivianos, colombianos, ecuatorianos, venezolanos, etcétera, se matan entre ellos. Bueno, se matan es un decir.
se tienen que eliminar entre ellos. Ayer, por ejemplo, el Independiente Medellín pasó a la siguiente fase. Un único partido se tuvo que eliminar con el Deportes Tolima, 2 equipos de Colombia. El partido terminó 0-0 y en lanzamientos desde penal, el Medellín le ganó 4-2 al Deportes Tolima. Sí, señor. Luego, tuvimos a Carabobo y Metropolitano de Venezuela, donde Metropolitano terminó clasificando con 5-4 desde punto penalti. Garcilaso y el ADT de Perú, quedó 0-0 y Garcilaso pasó a la siguiente ronda. El Real Tomayapo y el Jorge Wilstermann de Bolivia también se eliminaron entre sí y el Tamayapo pasó a la siguiente ronda ganando por penaltis, y el único partido en el cual se definió por goles y no por lanzamientos desde el punto penalti fue el de la Católica y Coquimbo, donde Coquimbo le ganó 2-0 a la Católica. Increíble, sí señor, y tendremos partidos hoy, claro que sí. En la Copa Sudamericana siguen eliminándose equipos del mismo país, mientras los brasileños y los argentinos esperan campantes. Oiga, ¿que hay rosca? No, ¿para qué? No, ¿quién dijo? Universitario de Vinto y el Nacional Potosí se enfrentan a las 5 de la tarde. A esa hora Everton y La Calera se enfrentan. Luego tendremos a las 7:30 Deportivo Cuenca y Delfín. A las 7:30 de la noche Wanderers y Danubio. Guaraní con el Sportivo Luqueño también se enfrentan entre ellos. Equipos del mismo país, vale la pena decir. Y a las 9 de la noche, Alianza Petrolera de Colombia con el América de Cali de Colombia. Bueno, así estamos. Esa es la belleza de Copa Sudamericana. Al aire, Comunicar 20, el mundo en la red. El delantero colombiano Rafael Santos Borré fue recibido en el aeropuerto de la ciudad brasileña de Porto Alegre por una multitud de hinchas del Internacional, club con el que firmó contrato en enero, desde cuando se esperaba que fuera liberado por el Werder Bremen, equipo alemán, equipo en el cual Rafael Santos Borré pasó sin pena ni gloria. El exatacante de clubes como River Plate argentino y el Deportivo Cali de Colombia tuvo una recepción digna de una estrella de cine, con una multitudinaria fiesta con orquesta, desfile de banderas, fuegos artificiales, repique de tambores y cánticos con los que los hinchas exaltaban sus cualidades. Esperamos que le vaya bien. Claro, ni más faltaba, pero es que aquí realmente en los últimos años poco y nada de Santos Borré. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. Los deportes en nuestro informativo C20. Les comentamos que por estos días no tendremos Liga Colombiana porque se están en este momento se juegan copas internacionales, o sea que vamos a tener un descanso más que merecido en la liga. Versiones de último momento dice que hay un supuesto interés de Millonarios por contratar a Radamel Falcao García. Fue noticia en las últimas horas luego de que el diario AS de España diera a conocer la información. Dicha situación tuvo réplica en diferentes medios de comunicación en Colombia. El equipo español aseguró en su publicación que Millonarios no se dará por vencido y volverá al ataque para hacerse con el actual delantero del Rayo Vallecano, que termina contrato con los vallecanos en este mes de junio. Tratarán de convencer a la estrella cafetera a través de diferentes factores como el deportivo y el económico y, lo más importante, el sentimental. Falcao quiere venir a jugar a Millonarios, pero es que es difícil que deje la comodidad, la tranquilidad, el progreso, la vida distinta que se vive en Europa a una situación tan complicada como la que vive en nuestro país. Escuchas Ecoradio Estéreo, sonido natural. Bueno, la señora Luz Cristina López se posesionó como ministra del Deporte en la Casa de Nariño en un evento en el que el presidente de la Nación criticó con dureza el funcionamiento del ministerio desde su creación, así como a Pan Am Sports tras la pérdida de los Juegos Panamericanos para nuestro país. Pero lo que pasa es que esto, aquí la que la perdimos fuimos nosotros. Más que ellos quitarnos la sede fue que nosotros fuimos incapaces de realizar los Juegos, al menos de hacer los pagos para que nos dieran la sede.
En su intervención durante la posesión de Luz Cristina, el señor se mostró a favor de aquellos que han cuestionado la creación del Ministerio del Deporte, antes conocido como Coldeportes. El mandatario fue más allá y lo calificó como una pérdida hasta la fecha. Se corrió la tercera fracción de la París-Niza. La París-Niza, una carrera ciclística que tuvo una contrarreloj por equipos, etapa en la que participaron contra el tiempo pero de manera grupal. El UAE Team Emirates se hizo con la victoria de la crono de una extensión de 26 kilómetros 900 metros. Brandon McNulty, pedalista estadounidense del equipo árabe, ascendió y se llevó la primera posición de la clasificación general de manera parcial en territorio francés. Egan Bernal, mejor colombiano de la carrera, perdió 22 segundos en el cronómetro que lo distancian del actual líder norteamericano. Con el resultado de la tercera etapa, el colombiano es décimo a 20 segundos de McNulty. En la general, el gringo está líder, sí señor, 8:48:53 fue el tiempo. Finn Fisher de Emirates tiene el mismo tiempo, lo mismo que Joao Almeida del mismo equipo. Egan Bernal aparece décimo a 20 segundos. Rigo está 14 del IF a 23 segundos. Harold Tejada del Astana a 39 segundos. Y Santiago Buitrago del Bahrein Victorious está a 23 a 42 segundos. Estos fueron los deportes. En la mañana algunos prefieren un té. Otros un café. Nosotros le ofrecemos la compañía. En la mañana. Economía y finanzas en el informativo C20. Los chinos buscarán que el PIB del gigante asiático crezca 5% en este 2024 e inyectarán miles de millones en ciencia y tecnología para volver a la supremacía de la innovación, y el gasto militar seguirá con fuerza. Los principales objetivos esbozados por Pekín iban desde contrarrestar los esfuerzos de Washington por frenar los avances tecnológicos chinos hasta aumentar el gasto en defensa, lo que ilustra la continua competencia entre las dos mayores economías del mundo. China dijo que su gasto en defensa crecerá 7.2% hasta 1.67 billones de yuanes, algo así como 232.000 millones de dólares en este año, el mayor aumento en los últimos 5 años. Las noticias económicas con análisis, resultado financiero del Grupo Aval. En mi casa todo está muy mal. Me siento muy solo y triste. Quizá no pueda volar, pero tengo un poder muy especial para salvar la vida de mi amigo. Tacto superagudo para tomarlo de la mano y llevarlo a pedir ayuda con un adulto. Tienes el superpoder de salvar una vida. Si tú o alguien que conoces no se siente bien, cuéntale a un adulto. Busca ayuda en WhatsApp en el 307-54-89-33 o llama al 106. Secretaría de Educación, Alcaldía Mayor de Bogotá. Todos juntos podemos salvar vidas. Ya para finalizar nuestro informativo más importante, les tengo las noticias económicas para que usted sepa invertir, sepa cómo funciona el día a día, cuide su bolsillo y también podamos hacer una evaluación de la situación del país. La tasa representativa del mercado cerró el día de ayer en 3.945 pesos el dólar en Colombia. La libra de café bajó a 1,83 dólares y el barril de petróleo bajó a 82,04 dólares. Bueno, salieron los resultados financieros del Grupo Aval del año pasado con una ganancia de 739.000 millones de pesos. Es una cifra que, aunque suene alta, ha tenido un descenso o una caída del 70% frente al año inmediatamente anterior. Y es que claro, el año 2023 ha sido un año de retos. Primero, una desaceleración económica por cuenta de la inflación, por cuenta de las tasas de interés que el Banco de la República tuvo que asumir para de esa manera controlar el efecto inflacionario, pero al mismo también la caída en cuanto a la productividad, desarrollo y el crecimiento. Una caída del 0,6%, que es
totalmente preocupante, sobre todo porque venimos de un crecimiento del 7%, pues esto nos lleva a reflexionar políticas de Estado, políticas de gobierno, qué está sucediendo realmente con los sectores más vulnerables, los sectores de consumo, qué está sucediendo con los sectores, incluso los subsidios, porque los subsidios ayudan mucho. Por ejemplo, en materia de vivienda, les cuento, haber cambiado las directrices para otorgar los subsidios hizo que en este momento el sector de la vivienda cayera completamente. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier política operacional que se vaya a hacer en relación a materia de impuestos, en materia de subsidios, en materia de inversión y en materia de desarrollo, claramente va a afectar a lo que va a suceder en el país. Es por ese motivo que, haciendo una evaluación, los bancos siempre han ganado en Colombia. Siempre han ganado. De hecho, es el sector financiero el que más recursos genera. Perdón, más que recursos, es el sector que mayor recibe en comparación de otros. En lo personal y dentro de mis análisis siempre he sido muy crítico del sector bancario. El sector bancario, la manera en que está estructurado el sistema, pues les permiten a ellos percibir grandes recursos, sea por donde sea. Y debido a esa situación, pues digamos sí se requieren ciertas reformas en los sistemas. Pero pues esto no es el debate para este comentario. Mi punto es de que si una caída para un sector financiero, que es uno de los sectores más pujantes, y es uno de los sectores que tiene mayores prebendas, pues claramente la economía no va bien. No va absolutamente bien. Por eso repetimos, ahorrar, ser medios en los gastos, no inversiones a largo plazo. Yo siempre repito esto en esta sección de la fase final del informativo en el tema económico, porque es que es necesario que las personas tengan autoconciencia de la situación social, política y económica del país y que no se puedan arriesgar cuando tenemos todas las señales claras y obviamente los análisis pertinentes en materia económica para tomar estas decisiones. Así es que, señores, seguimos con los grandes retos que tenemos para el país. Nunca bajar la guardia. Muchísimas gracias siempre por escucharnos aquí en el informativo C20. Los invito para que nos busquen en www.laredaccionprensa.com, www.comunicar20.com, www.ecoradiostereo.com. Visítenos YouTube, Facebook Live, @laredaccionprensa, así como también estamos próximos a entrar a los podcasts. Por favor, estén muy atentos porque eso es parte de la innovación que tenemos en este informativo. Le envío un saludo muy especial para mis colegas Carlos Julio Calderón y Luis Moreno. Y aquí su servidor, William Rojas, el filósofo. Les envío un saludo especial, un abrazo fraterno. Hoy 6 de marzo del año 2024 y sigamos trabajando por este país. Sigamos trabajando, no bajemos la guardia. El futuro suyo y de nuestros hijos está en riesgo y es necesario seguir luchando por esta nación. Muchas gracias a todos. Aquí finaliza el informativo C20 con la actualidad de Colombia y el mundo en una presentación de Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20. La mañana continúa con música, historias y un buen café. Informativo C20 en la mañana.